Uh-oh. That's never a good way to... Esa nunca es una buena manera de empezar. Buenos días a todos. Un poco más animado ahora. Espero que estés bien, bendecido y animado en el Señor. Durante nuestro tiempo devocional matutino, vamos a dar un paseo por un camino muy transitado. No miraremos las cosas que no nos son familiares, sino las que nos son familiares, y oraremos para que Dios, a través de la familiaridad de su palabra, coloque un ardor en nuestros corazones y una determinación para llevar este gran mensaje hasta la meta. Jesús regresará pronto, ¿dirías amén? Muy bien, oremos y esperemos que Dios nos bendiga. Primero, gracias por la música. Fuimos grandemente bendecidos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos a ti en el nombre de Jesús. Sabemos que no debemos pedirte que envíes tu Espíritu Santo. Seguramente este lugar ya es tierra sagrada, un lugar donde has decidido reunirte con tu pueblo. Oramos, en cambio, para que tu Espíritu nos toque de una manera vital, que estemos llenos de un sentido de la cercanía del regreso de Jesús, de la vitalidad de nuestra misión, de la importancia del mandato que has puesto sobre nosotros como tu pueblo. Ruego para que a pesar de las limitaciones de la humanidad caída, hables esta mañana y seas escuchado. Pedimos tu bendición y oramos con agradecimiento. En el nombre de Jesús, por favor, diga conmigo, amén. Quisiera comenzar pensando en algo que a ustedes les resulta familiar, pero no sé cuántas veces se han parado a pensar en ese algo en particular. No es raro, de hecho es habitual, que organizaciones, empresas y diversas entidades tengan un logotipo. Me pregunto si recientemente te has detenido a pensar en el logotipo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si lo miraras, notarías varios elementos reunidos en un diseño sucinto. Primero verías, espero, una cruz. Y luego una Biblia. No solo una Biblia, sino una Biblia abierta. Y luego, mientras miran ahora el logo, miren la Biblia, ¿qué está surgiendo de la Biblia? Llamas. Damas y caballeros, llamas. Quizás hayamos elegido representar al Espíritu Santo con una paloma, pero en lugar de eso, el excelente artista que diseñó y armó este logotipo sugirió que tal vez de la Biblia abierta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día deberían salir llamas de ella. Proclamamos un mensaje, damas y caballeros, y alguien dijo, y luego un comité firmó ese dicho, que nuestro mensaje es tan vital, vibrante y vivo, que lo representaríamos mejor con llamas. El mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Biblia en llamas. Y luego, por supuesto, porque somos adventistas y debemos, dentro de las llamas encontraréis 3 líneas en un lado y 3 líneas en el otro, que representan los mensajes de los 3 ángeles. No solo proclamamos un mensaje, estamos proclamando el mensaje del último día de Dios. Este mensaje que la Biblia nos dice que producirá los 144,000. Y entonces podría ser solo mi imaginación, no sé, pero veo la llama curvándose en una dirección y la otra llama curvándose en otra, y parece mucho como si hubiera una esfera o un orbe dentro de esas llamas, y si lo hay, y como dije, podría ser solo mi imaginación, esto nos proclama que debemos llevar el Evangelio eterno al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a cada ciudad, a cada pueblo, a cada aldea y a cada caserío alrededor del mundo. Ahora creo que la ciencia detrás del logotipo puede ser sobrepensada. ¿Es el logo de Mercedes un buen logo? No sé, pero ya está asociado a una marca
de considerable prestigio, así que generalmente pensamos que es un logotipo bueno y exitoso. BBC, 3 letras, no hay mucha creatividad allí. Coca-Cola, el nombre del producto en esa fuente antigua y anticuada. McDonald's y Apple. ¿Y Apple por qué? ¿Qué más vas a usar? Está escrito. Ahora hay un logo. Ahora hay alguien va a señalar que tiene un parecido sorprendente con el logotipo del All Blacks de Nueva Zelanda y estoy aquí para decirles, lo más honestamente que puedo, que eso es solo una coincidencia. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no un símbolo, no las letras SDA, no las palabras Adventista del Séptimo Día, en cambio, una Biblia, una cruz, llamas, los mensajes de los 3 ángeles. Me gustaría que reflexionaran, señoras y señores, sobre qué podríamos estar diciendo de nosotros mismos al adoptar un logotipo como este. Podríamos simplemente haber adoptado algún símbolo benigno, casi sin sentido, pero no lo hicimos. Dijimos que somos el pueblo del libro. Dijimos que somos el remanente de Dios en el fin de los tiempos. Dijimos que podemos representarnos mejor a nosotros mismos, nuestro mensaje y nuestra misión, mostrando al mundo una Biblia abierta y encendida, 3 ángeles y la cruz de Jesucristo. Damas y caballeros, esto nos dice que declaramos al mundo que nos mantenemos firmes en la palabra. Nos mantenemos firmes en este libro. Estamos sobre Cristo y su cruz. Nuestro mensaje llega al mundo encendido, fortalecido por el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Y por eso creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. No hace falta ser un genio para darse cuenta de eso. Tener compasión. Tenemos en Daniel 2 con Babilonia y Medo-Persia y Grecia y Roma y luego el regreso de Jesucristo en poder y gloria. Tenemos Daniel 7 con los mismos reinos y luego Roma dividiéndose y el surgimiento del cuerno pequeño. Daniel 8, misma progresión, pero comenzando con Medo-Persia en lugar de Babilonia. Daniel 9, la notable profecía de las 70 semanas y la unción del Mesías, y luego la muerte de Jesús, y luego el Evangelio llegando al mundo. Y si eso no fuera suficiente, tenemos Isaías 7 diciéndonos que el Mesías nacería de una virgen. Isaías 53, fue despreciado y rechazado entre los hombres, no abrió la boca, moriría con los malvados y sería sepultado con los ricos. Zacarías y Miqueas y David y más evidencia de la veracidad de las Escrituras. Tenemos los 1260 días cumplidos, los 2300 días cumplidos. Debían pasar 70 años en cautiverio babilónico y así lo hicieron. Ciro, llamado por su nombre, Josías también, antes de que fueran concebidos. Damas y caballeros, la Biblia es la palabra inspirada de Dios y confiamos y creemos en lo que dice. ¿Dirías amén esta mañana? Repleto de profecías cumplidas, lleno de historia verificable, anclado en la geografía, interconectado con reinos grandes y pequeños, presentando una alineación de figuras históricas, estamos convencidos, como adventistas del séptimo día, de que la Biblia es la palabra de Dios. Esto es lo que llevó al adventismo a existir en primer lugar. La historia, por supuesto, nos resulta familiar. Un hombre bautista, una predicción fallida, una recalibración, una gran decepción y luego la gente que buscó la palabra descubrió que su error no estaba en la Biblia, sino en su interpretación de ella. Jesús había entrado efectivamente en el lugar santísimo del santuario celestial. Eso es lo que aprendieron. Y luego, a medida que se fue añadiendo verdad tras verdad, se formó una colección sistemática de enseñanzas bíblicas que cambiaron la vida y se convirtieron
en los principios centrales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aquí estamos, hermanos y hermanas. El pueblo del libro no espera. No solo la gente del libro anunciamos al mundo que somos el pueblo de la Biblia, llameante, la palabra viva. Y quisiera sugerirles que, junto con las sugerencias y contrasugerencias que van más allá de las mociones y los puntos de orden, mucho más allá de las a veces apasionadas promociones de puntos de vista, yo sugeriría que esta reunión nos dé la oportunidad de comprometernos o renovar nuestro compromiso con la propuesta de que la Biblia es la palabra de Dios que nos cambia y por el poder del Espíritu Santo cambia el mundo. ¿Y qué pasa si la palabra llameante de Dios es nuestro credo? ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que creemos de todo corazón y sin complejos lo que dice. Creemos en el primer versículo de la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Si bien debemos mostrar respeto por aquellos que no están de acuerdo con nuestra posición, no nos unimos a ellos en su fantasía. Esa fantasía que sugiere que en el principio no había nada en absoluto y que por alguna razón inexplicable la nada explotó y de esa nada surgió todo el desierto del planeta, el mar Caspio, el Himalaya en los Andes, el Amazonas, el Orinoco, el Nilo, el mar Yang y la sepia blanca, los Everglades de Florida, los cataratas de Victoria, como por Carr, todo eso de la nada. Sí, creemos en una versión de eso, ¿no? Creemos que no había nada y Dios habló y por el poder de su palabra, lo que vemos llegó a existir, de cosas que no aparecen. Creemos que es más fácil creer en el primer versículo de la Biblia. En el principio Dios creó. Vas a sugerir que después de una serie de mutaciones aleatorias, una cantidad innumerable, salimos de la sopa primordial, a pesar de que nadie es capaz de explicar cómo puede suceder eso químicamente. Damas y caballeros, creo en la creación, no porque sea científico, sino porque soy cristiano, y mi iglesia está basada en la palabra llameante de Dios, la Biblia abierta, impulsada por el Espíritu Santo. Creemos que el séptimo día es el sábado. Creemos que lo mantendremos sagrado como una señal de amor y respeto a Dios, conmemorando su poder para crear y reconociendo su poder para recrear. Creemos que los muertos duermen, que los perdidos finalmente quedarán reducidos a cenizas. Creemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y creemos estas cosas y más, porque la Biblia así lo dice. Nos esforzamos por la gracia de Dios, por vivir con integridad, por honrar a Dios y por vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Creemos que Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial y que fue allí en 1844. El juicio investigador tiene sus raíces en la Biblia y Cristo está en su mismo centro. Vivimos, morimos, luego el regreso de Jesús, de haber un juicio investigador. Y aunque podría disculparme con aquellos que han sido traumatizados por maestros duros o desequilibrados, el juicio no es nada que temer y es todo para celebrar. La Biblia dice que Jesús está en el cielo por nosotros. El juicio investigador es una auditoría durante la cual Dios simplemente honra las decisiones de quienes han vivido aquí en la tierra. Permítanme hacer un llamamiento a ustedes hoy, hermanos y hermanas. No debemos ablandar las creencias fundamentales. No dejes que se te escapen entre los dedos como si fueran agua. Simplemente no los sujetes con fuerza. Satanás quiere que entreguemos la fe que una vez fue entregada a los santos, pero no debemos hacerlo. Y por supuesto, creemos en el plan de descanso de la palabra de Dios.
Dios creó un mundo perfecto y colocó en un jardín perfecto a dos personas perfectas, pero luego vino el pecado y luego vino la muerte y luego la gloria a Dios, una vía de escape. Jesús moría por los pecados del mundo y mientras su talón sería herido, la cabeza de la serpiente sería aplastada. Cristo moriría, Satanás y el pecado serían destruidos y nosotros, a través de la simple fe en lo que Cristo ha hecho, podríamos tener una vida eterna. Romanos 5 y versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino a todos la gracia para justificación de vida. O como escribió Pablo a los Corintios, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús murió para que nosotros podamos vivir. El que tiene al Hijo tiene la vida, según la Biblia. Hemos sido llamados a llevar el Evangelio eterno al mundo. Damas y caballeros, no se confundan. Es el Evangelio que debemos llevar al mundo. Voy a sugerirles que nuestro mandato, nuestra misión es triple, centrada en la Biblia abierta, la Biblia encendida, hermanos y hermanas. 1. Estamos llamados a creer en la palabra de Dios por fe. Acepta la palabra de Dios. Habrá cosas en la Biblia que harán que tu pensamiento se amplíe. Pero un día un hombre vino a Jesús y Jesús le dijo, iré a tu casa y sanaré a tu siervo. Y él dijo, no debemos tener eso, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús nunca había visto una fe así antes. Miramos a Jesús colgado en una cruz con clavos en sus manos y pies y una corona de espinas sobre su cabeza. Nos preguntamos por qué Jesús fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, que el castigo de nuestra paz cayó sobre él y que por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia revela la mente de Dios, el amor de Dios, el corazón de Dios, la inmensurable misericordia dada por Dios a este mundo pecador. En segundo lugar, nuestra misión es entonces vivir la Biblia. Ya tenemos suficientes personas entre nosotros que tienen tanta razón teológica que en realidad están equivocadas. Puedes tener razón en cuanto a las doctrinas, pero estar en desacuerdo con Dios. Puedes recitar los fundamentos y ser más malo que el pecado. La Biblia dice, es rápida y poderosa, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Sin embargo, la ley del Señor es perfecta y convierte el alma. Jesús habló con un hombre que estaba muy equivocado, pero Jesús le habló a aquel hombre y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es la solución a todos nuestros problemas. Si venimos a Cristo y entregamos nuestros corazones, viviremos el significado de Juan capítulo 3, donde Cristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Nada de lo que dice la Biblia en llamas significa nada si no reflejamos el carácter de Cristo. Nuestra predicación es hueca. Si la gente no sabe que somos cristianos, nuestra profesión debería llevar a la gente a decir que esos adventistas, aunque no esté de acuerdo con ellos, les digo que son personas como Cristo. Una vez estuve en un vuelo desde Lusaka, en Zambia, a Johannesburgo, Sudáfrica. Me senté al lado de un hombre que resultó ser un cultivador del café y me dijo algo que nunca olvidaré. Mientras hablábamos, dijo, las únicas personas que contrataré para trabajar para mí son los testigos de Jehová. Le pregunté si era testigo de Jehová. En absoluto, de ninguna manera. Dijo, dije, entonces, ¿por qué solo contratan a esta gente? Dijo, porque son honestos, porque son trabajadores, porque los hombres no engañan a sus esposas, porque no las engañan ni roban, ni se toman un día libre cuando no es necesario. Él dijo, si pudiera contratarlos, eso es lo que haría porque confío en estas personas como si mi vida dependiera de ello. Y pensé, estoy seguro de que hay alguien en algún lugar diciendo lo mismo sobre los adventistas, pero me encantaría escuchar eso. Amigo de Dios, somos el pueblo de la Biblia llameante, el mensaje que se derrama con el poder del Espíritu Santo.
Y ese poder debe apoderarse primero de nuestros corazones. Para que el mensaje tenga impacto en el mundo, debe impactarnos a nosotros. Si creemos que Jesús es el Señor y Salvador, si creemos que Jesús va a regresar, si realmente somos el pueblo, alguien ve un logo, dicen una Biblia en llamas, el Evangelio yendo al mundo, la cruz de Cristo, deben ser estos adventistas. Si realmente somos esas personas, buscaremos fervientemente ese avivamiento de la piedad primitiva del que hemos oído hablar. Seremos menos como el mundo y más como aquel que creó el mundo. Querremos menguar para que Jesús crezca. Diremos como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sin embargo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos encontraremos en Romanos 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ese es el milagro que Dios quiere obrar en nuestros corazones. Mientras estemos aquí, en San Luis, vemos el futuro de la iglesia delineado en Romanos 18 y versículo 1. Por cierto, si puedes encontrar Romanos 18, entonces tienes algo así como una Biblia en Apocalipsis 18, versículo 1. Y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esta, damas y caballeros, es una imagen del pueblo de Dios. Ahí es donde Dios quiere guiarnos. Ahí es donde Dios quiere hacernos. Un grupo de personas que iluminan el mundo con una manifestación del carácter de Cristo. Oh, es bueno tener razón teológicamente y creo que la tenemos. Pero Dios no levantó la iglesia para ganar la discusión. Si creemos que estamos viviendo al borde de los últimos días de la tierra, damas y caballeros, elegiremos comprometernos con un avivamiento personal. Rogaremos a Dios que podamos experimentar el poder de la palabra de Dios para permitir que la Biblia nos moldee y nos rehaga. Estaremos apelando a Dios para que nos llene de su espíritu, orando la oración que oró Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los miembros de la iglesia aprenderán el delicado arte de estar en desacuerdo con la gracia, recordando que Pablo escribió: mientras uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Los líderes de la iglesia se comprometerán a liderar con integridad. No queremos oír historias de corrupción en el liderazgo de la iglesia que se filtren hasta donde estamos, en las bases. No queremos escuchar historias de politiquería cobarde y apropiación de poder. No lo queremos porque somos el pueblo de Dios, el pueblo de la Biblia abierta, el pueblo de la Biblia en llamas. Y si realmente somos eso, entonces esta palabra nos moldeará y nos cambiará y nos hará como Jesús y no como aquellos a quienes a veces tendemos a criticar. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay poder en la Biblia abierta. El poder está en eso que colocamos en nuestro logo. Está en la pantalla justo frente a ti. 28 creencias fundamentales que nos conectan con el poder de la palabra de Dios. El mismo poder creativo que llamó a la luz de la oscuridad. El mismo poder que hizo que los cojos caminaran y los ciegos vieran, está disponible para nosotros ahora mismo, para transformarnos mediante la renovación de nuestras mentes. Escuche lo que escribió Pablo: derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y tengo la sospecha de que algunas personas han renunciado a ello, lo han colocado en el canasto de los dos, pero han olvidado que servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso por medio del cual podemos nacer de nuevo. Y así vamos a creer en la Biblia. Y por la gracia de Dios
Debemos vivir la Biblia y lo haremos en la medida que nos rindamos a Dios y le permitamos el primer lugar en nuestro ser. Y luego, damas y caballeros, la razón por la que Dios nos llamó juntos en primer lugar, Dios desea, no sé si la palabra es resolver, pero finalmente y para siempre cumplir este pacto eterno. Amigos de Dios, debemos compartir la Biblia. Ahora nos sentimos animados y nos animará a escuchar mientras estemos aquí los informes de varias partes del mundo. Nos dicen que la Biblia está siendo proclamada y que los hombres y las mujeres están respondiendo a su predicación, a su compartición y a su vivencia en medio de ellos. Y por supuesto que lo harán porque hay poder en la palabra de Dios. No puedes proclamarlo sin que la semilla de la palabra de Dios caiga en buena tierra en algún lugar. En un pasaje extraordinario de la Biblia, Dios instruye al profeta Jeremías a tomar una vasija de barro o un frasco y luego pronunciar sentencias sobre la ciudad de Jerusalén. Él le da a Jeremías un mensaje tan claro que Dios dice que a quienes lo escuchen les vibrarán los oídos. Jeremías debe reprender la adoración falsa y sus prácticas paganas reprensibles. Dios dice que los enemigos de Judá triunfarán. Y como lección objetiva, Jeremías debe romper la tierra y el vaso en medio de ellos, simbolizando lo que Dios va a hacer con Jerusalén. Obedientemente, Jeremías comparte esta profecía en el atrio de la casa del Señor, sabiendo muy bien que no sería bien recibida. Ahora, por la gracia de Dios, nuestro mensaje es tan atractivo, cuán poderoso es Cristo, este libro abierto con las llamas emergiendo de él, es tan atractivo que la gente quiere responder a esta palabra de Dios y decimos alabado sea el Señor por eso. Pero sabemos que proclamar el mensaje no siempre es fácil. A veces nos sentimos intimidados por la cultura, nos sentimos intimidados por eso. Aunque Dios ha dicho, no tengáis miedo de sus rostros, a veces damos un paso atrás. No queremos eso. Jeremías no era ese tipo de misionero. Un sacerdote, el supervisor del templo, manda azotar a Jeremías y ponerlo en el cepo. Se podría pensar que esto podría silenciar el testimonio del profeta que llora, pero no es así. Cuando Jeremías es liberado, retoma el asunto donde lo dejó, como Pablo, cuando fue arrastrado fuera de la ciudad después de ser apedreado. Él se recupera y vuelve inmediatamente a trabajar. Jeremías hizo lo mismo y le dijo a aquel sacerdote sinvergüenza que Dios había cambiado su nombre a Magor Misbib, terror por todos lados. Y tú, limpio, y todos los moradores de tu casa irán en cautiverio. Jeremías 26. Irás en cautiverio, llegarás a Babilonia, y allí morirás, y allí serás sepultado tú y tus amigos, a los cuales has profetizado mentiras. ¿Qué fue lo que impulsó a Jeremías a una fidelidad tan radical al mensaje? Nos dice en el siguiente versículo, dije que no lo recordaría, ni pronunciaría más su nombre. Pero su palabra estaba en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y estaba cansado de soportarlo y no podía permanecer. Quería callar, pero no podía porque la palabra de Dios estaba en mis huesos ardiendo como fuego. Él se sintió obligado a proclamar el mensaje. ¿Qué impulsó a Lutero? ¿Qué impulsó a Tyndale a traducir la Biblia y hacerlo cuando la iglesia estaba dispuesta a ir a la guerra contra él? ¿Qué impulsa a los misioneros a tierras lejanas y peligrosas? ¿Qué inspira a los estudiantes a dejar la comodidad y seguridad de su hogar y viajar a un lugar donde nunca han estado durante aproximadamente un año sin saber qué les espera? ¿Qué impulsa a la iglesia a abrir nuevos territorios, plantar nuevas iglesias, establecer nuevos ministerios? Tenemos la respuesta, la palabra está en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Planificar es bueno, la estrategia es buena, pensar a futuro es bueno, pero lo mejor de todo es
la palabra de Dios guardada en nuestros corazones. Arde en la médula de nuestros huesos, impulsándonos hacia adelante. Predicamos porque no podemos callar. Proclamamos porque debemos. Viajamos a lugares inciertos porque la gente necesita escuchar de Cristo Jesús y su pronto regreso. Amigo, creemos en la palabra, recibimos la palabra, predicamos la palabra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús dijo, predicad la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Vi a otro ángel volar en medio del cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese ángel proclama a gran voz: el mensaje debe ser escuchado. La política no puede liberar a este mundo del caos en el que nos encontramos. El activismo no es la respuesta a los problemas del mundo, a la incertidumbre que vemos, el caos en algunos lugares, a la inestabilidad en otros. Es un llamado claro y un clamor inequívoco a la iglesia para que alce la trompeta y la deje resonar con fuerza. Jesús viene de nuevo. Y está escrito, serie evangelística realizada recientemente en Filipinas. El pastor Miguel Crespo, presidente de la Conferencia de Nueva York, fue nuestro predicador en esa ocasión. Un pastor dominical escuchó la palabra, sabía que era la verdad, sabía que le costaría todo. Lo echaron cuando se bautizó y se unió a la iglesia. Continuó compartiendo con muchos de los pastores a los que guió y varios de ellos han seguido su ejemplo y han tomado sus pasos, sigue los pasos de Jesucristo. Estábamos en Puerto Rico, Eric Flickinger predicaba la palabra de Dios. Era un doctor con 2 doctorados, su esposa doctora, su hija doctora, y tenían una oveja negra en la familia, una que se hizo médica. Todos se pusieron de pie junto con uno de los padres. 6 de ellos se bautizaron. Grandes mentes. Este mensaje atrae a personas reflexivas, damas y caballeros. Personas reflexivas, estudiosas, personas sinceras. Y pronto veremos una gran reunión de almas. Anoche escucharon una historia, no una historia, sino un informe de nuestro presidente, el hermano Wilson. Qué gran historia. Un hombre llega al pueblo, un miembro de su iglesia le dice, conseguí otra iglesia para que pastorees. Ya tenía 3, se hizo cargo de una cuarta. Era una iglesia metodista. Dijo, tengo que, ya saben, predico esta serie de evangelización. Queremos que lo hagas aquí, ya sabes, te lo contaré todo, queremos escucharlo. Tendré que hablar del sábado. Nosotros también queremos eso. Tienes que ayudar, te ayudaremos. Si necesitará dinero, pagaremos. Y para cuando terminó, le envió un mensaje. ¿Cómo le fue? Me envió una foto de la nueva iglesia que guarda el sábado en la zona horaria de las montañas aquí en Estados Unidos. Y si se puede suceder aquí, vamos, damas y caballeros, puede suceder en cualquier lugar. Tuvimos un pastor valiente que llevó una Biblia encendida, decidido a revelar lo que dice. Este es el 4 de julio. Aquí en Estados Unidos celebramos la libertad. Nos comprometemos a dejar que la libertad resuene no solo en la llanura fértil, sino a promoverla en todo el mundo. Y eso es lo que podemos hacer hoy, en este 4 de julio. Como pueblo de Dios, comprometámonos con la Biblia encendida, a dejar que la libertad resuene, a dejar que el Evangelio llegue a Bombay, Melbourne, Moscú, Manila y Ciudad de México. Llevemos el Evangelio a Accra, Auckland y Tananarivo. Tiene que llegar a Leeds, Londres y Leicester, a Lemor, Lagos, Los Ángeles, Sao Paulo, Sofía, Bucarest, Bangalore, Bogotá, Sudamérica, Estocolmo, Sydney, Santo Domingo, Santiago. Dios nos ha llamado para llevar los mensajes de los 3 ángeles a Nairobi, Nueva York, Nuacat, Inagua, en inglés, en español, tagalo, portugués, árabe, mandarín, kiswahili, kinyarwanda, ruso, hindi, bengalí, japonés y otros idiomas que aún desconocemos. La Biblia abierta, encendida por el Espíritu Santo, ganará a hombres, mujeres, niños y niñas a la fe en Cristo. No nos acobardamos ante el desafío, recordando que mayor es el que está en ustedes
que el que está en el mundo, nuestro privilegio, nuestro mandato es dar a conocer el mensaje. Lo vivimos y lo compartimos sabiendo que la promesa de Cristo pronto se cumplirá. Y si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Vamos, amigos, oremos con seriedad. Padre nuestro que estás en los cielos, nos diste esta palabra y aquí estamos diciéndole al mundo que defendemos la Biblia abierta y encendida, la cruz de Cristo, y que estamos comprometidos con el Evangelio. De camino al mundo, querido Señor, si nada más resulta de este gran congreso, oramos para que más que nunca partamos de aquí comprometidos a creer en la palabra de Dios y a vivirla, permitiendo que nos transforme por completo, comprometidos a proclamar este gran mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, creemos que este es nuestro tiempo, creemos que este es el momento, creemos que pronto, muy pronto, veremos al Rey. Pedimos tu bendición, te suplicamos, enciéndenos con amor por el cielo, amor por Cristo y compromiso para llevar este evangelio hasta los confines de la tierra. Esta es nuestra oración. Bendice a tu iglesia, usa tu iglesia, sé visible en tu iglesia, que tu poder se experimente en y a través de tu iglesia para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Por favor, digan conmigo, amén, amén y amén.